Feliz sábado y tengan un muy lindo día. Como Iglesia de Ñuñoa, a través de su departamento de multimedia, una vez más llevamos hasta ustedes un nuevo culto de adoración, en donde podremos recibir un verdadero bálsamo a través de todos los espacios que hoy presentaremos en este culto. Queremos recordarles que este culto está siendo transmitido por nuestro canal YouTube y también por Facebook Live, ofreciendo estas dos alternativas para que no se pierdan este programa. Ahora quiero contarles que la noticia de los campos misioneros será presentado por Walter Mayer, mientras que la escuela sabática estará a cargo de la familia Orellana Insunza, para luego pasar al espacio infantil con Sofía Balboa. Pidamos al Señor su dirección para que bendiga este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, te damos por tus cuidados, por tus bendiciones, porque tú nos has protegido durante esta semana, porque tú nos das la posibilidad de estar nuevamente reunidos en este día santo, sábado, junto a nuestros hermanos y a nuestros amigos que se encuentran allí en sus hogares. Queremos pedirte, Padre amado, tu presencia, que tú estés en medio nuestro, que tu presencia nos acompañe y que tú bendigas este programa. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cantemos y alabemos al Señor con la letra de estos inspiradores himnos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.
Muy buenos días. El misionero para este sábado se titula Ayuno y oración. Me presento, soy Philip, vivo en Guinea. Esta tarde, caminando por una de las calles, vi que había la entrada de una casa, estaba abierta el portón y vi que había un matrimonio conversando en una terraza. Me acerqué y empecé a entrar y vi también que estaban sus hijos jugando en el patio. Y le dije, me presento, soy Philip, ¿ya? Y vi a los niños y le hice un par de preguntas y le dije si iban al colegio. Ellos me dijeron que sí y yo les pregunté qué es lo que aprenden en el colegio y uno de ellos me dijo que aprendía el abecedario, me dijo A, B, C, D, E, F, etc. El otro más chico me dijo que sabía contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y el matrimonio, al ver que yo demostré interés en sus hijos, les caí muy en gracia, ¿ya? Y ahí se presentó la mujer, Maimuno, me dijo yo me llamo Maimuno, ese es mi esposo que se llama Alfa. Y yo le dije, miren, abrí mi maletín y le dije que le traía un folleto, el amor de Dios, se lo entregué y ellos, a Maimuno le dije, tome el libro y ella le dijo, no, en realidad déseselo a mi marido. Y ahí Alfa dijo, no, yo no quiero ese libro, es para ella, déselo a ella. Y ella lo tomó y lo arrojó al suelo. Ante una situación así yo quedé medio sin saber qué hacer y ella se dirigió a su casa a hacer sus cosas, y yo, para continuar con la conversación, me acerqué a donde Alfa y le dije si tenía algún pedido de oración, que yo podía orar por él, por su hogar, por su familia. Y me dijo que no tenía ninguna oración, ningún pedido. Y ahí llegó la mujer y me dijo, sí, yo tengo un pedido y quiero que oren por mi hijo mayor que está con una enfermedad que le descubrieron y que yo quiero que él se sane y necesito un milagro, así que por favor quiero que ustedes oren por él. Me despedí muy amablemente, ¿ya? Y cuando iba caminando y alejándome, como que toda la situación que se produjo ahí me tocó, no quedé igual, y decidí hacer un ayuno y oración por esta familia, por esta linda familia que había visto y que había visto un poco la interacción que habían tenido ahí. Le pedí a Dios que me diera una señal. Y así empecé. Durante varios días ayuné, durante todo el día no comía nada, no ingería nada, y en la tarde cuando llegaba ingería alguna fruta, una naranja, un plátano, y esa era todo mi comida. Pero durante el día como que no tenía el tiempo para orar entre los estudios bíblicos y el trabajo que yo estaba haciendo. Le pedí al Señor en oración que me diera el minuto como para poder tener el tiempo para orar por esta familia. Y es así que durante 3 noches seguidas me desvelé, 1, 2, 3 de la mañana, no podía dormir más, y ahí yo aproveché y oré por esa familia. Después del sábado que tuvimos nuestra reunión habitual de la iglesia, en la tarde yo decidí ir a visitar a esta familia. Cuando me acerqué a la casa, Maimuno me divisó a lo lejos y salió corriendo a recibirme, muy alegre, muy contenta. Y me transmitió de que su hijo en estos días había mejorado, se había sanado y que ella consideraba que era un milagro. Y yo le dije, bueno, ese milagro tiene una respuesta. Yo he estado orando y haciendo ayuno por ustedes desde la última vez que yo estuve acá. Y Maimuno llamó a su hijo,
su hijo llegó a donde estábamos, y hice una oración. Le dije: ¿sabe, hijo? Oremos, porque hay que dar gracias a Dios que tú te estás mejorando. Y elevé una plegaria al Señor y dije: gracias, Señor, por restablecer la salud de este pequeño. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en la familia. Y terminé de orar y le dije: ¿sabes qué? Me gustaría seguir frecuentándolo, voy a seguir orando por ustedes y me gustaría que algún sábado me acompañaran a la iglesia. Es así como Maimuno y Alfa recibieron mi invitación a la iglesia y empezaron a asistir un par de sábados, hasta que noté que Maimuno llegó sola un sábado y ahí me dijo, se abrió y me confesó, digamos, de que el marido la agredía físicamente, la golpeaba, y más cuando ella decía que quería ir a la iglesia y quería compartir con los hermanos de la iglesia, con la gente. Y ahí le dije: ¿sabes qué? Esto hay que seguir orando, hay que seguir ayunando por Alfa para que Dios toque su corazón. Y ahí Maimuno dijo: mira, yo cada vez que sufro agresión y tengo esta situación con mi marido, ¿ya?, voy a la Biblia y leo Mateo 10:37, que dice así, que se los voy a leer: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma la cruz y sigue en pos de mí, es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde la vida, a causa de mí, la hallará. Y ese texto, dice Maimuno, que la tocaba y la remecía mucho, y siempre se acordaba de este texto. De ahí yo le insté a seguir orando y ayunando para que Dios toque el corazón de su marido Alfa. El misionero, el proyecto que va a apoyar el misionero este trimestre es una academia en Cobaya, que es una localidad que queda muy cerca, y es donde Maimuno quiere mandar a sus hijos cuando esté establecido esta academia, así como a muchos hijos y amigos de ellos que requieren de esta academia para que puedan recibir una instrucción cristiana. Nos pide que sigamos orando fielmente por ellos, y agradecen desde ya las oraciones y el espíritu positivo por parte de nosotros. Que tengan un feliz sábado. Los saludo atentamente, Philip. Hola hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos aquí empezando a repasar la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, que se titula Ministrar como Jesús, en este sábado 22 de agosto. En esta mañana estoy con mis hijas, Azucena y Jazmín, y estamos muy contentas de poder acompañarlos en este repaso de la lección. Vamos a orar para comenzar. Querido Señor, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por poder estudiar tu palabra, poder conocer más de las enseñanzas que tú tienes para nosotros, y permite, Señor, que podamos
contar con la presencia del Espíritu Santo para estudiar la Biblia y que tú nos puedas acompañar en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el versículo de memoria, que es algo muy conocido para cada una de las clases de la escuela sabática, en esta mañana se titula, dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y el versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Bien, bueno, vamos a comenzar a repasar a través de los días de la semana, por supuesto, pero quisimos dividir para este repaso y que sea mucho más ameno en 4 principales temas, que es conocer el ministerio de Jesús, conocer cómo fue la actitud de Jesús, cómo fue el trato, el ministerio sanador y por último repasar lo que le importa a Jesús, que nos queda a nosotros, que ahora somos nosotros los que estamos en esta tierra y que tenemos que seguir con el ministerio que Él nos dejó. Y para comenzar, ¿cierto? Habla el primer día de cómo era Jesús. Y la primera frase es que Jesús se preocupaba de las personas, ¿cierto? Su vida estaba totalmente centrada en las personas y durante todos los años en que Él ministró en esta tierra, satisfacía las necesidades tanto físicas, mentales y emocionales de las personas. Y para dar algunas pequeñas pinceladas podemos recordar los distintos milagros que Dios hizo, sí, que fueron muy variados y a distinto tipo de personas. Como podemos hablar de cuando sanó a los leprosos, cuando liberó demonios, cuando alimentó a la gente. Hay una variedad de milagros, pero en cada uno de ellos identificamos la actitud y el trato que tenía Jesús, que era muy particular. Y es lo que nosotros queremos repasar en esta mañana. Y quiero citar el libro de Elena de White, que es El Ministerio de Curación, en la página 102, un pequeño extracto que voy a leer, que dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres con quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. ¿Por qué estudiar el ministerio de Jesús? Es muy importante tener esto claro, porque el mundo necesita una demostración del Evangelio y nosotros como cristianos somos los encargados de eso, porque nosotros tenemos que proclamar el ministerio de Jesús para que almas se entreguen a Él y que todos juntos podamos llegar al reino de los cielos. Ese es el objetivo de por qué estudiar el ministerio de Jesús y ser o intentar ser como Él. Porque, no sé, pues nosotros también vemos que la forma en cómo Jesús trataba a las personas y su actitud a ellas dice mucho más de lo que muchas veces él enseñaba. O sea, esa era su forma de entrada. Él entraba con este trato amable, con esta actitud que después tú lo vas a profundizar más, como de forma de entrada, y una vez que pudo haber tenido esa relación especial con las personas, recién ahí entraba a predicar el Evangelio. Entonces, como súper importante, que nosotros nos falta a veces, me pasa que falta demostrar, como dijiste, demostrar el Evangelio, sí, y proclamarlo también al mismo tiempo. Demostrar para proclamar. Eso nos tiene que quedar bien claro. Y bueno, vamos a comenzar con la actitud de Jesús. En la época de Jesús sabemos que los escribas y los fariseos, y lo muestra muy bien acá, eran muy distintos. Jesús llegó a cambiar completamente la mentalidad de ellos. Ellos tenían la idea de alejar a los pecadores. Sí. Que nosotros teníamos que estar lejos de ellos, que ellos tenían que estar apartados porque ellos ya eran pecadores, ya no tenían solución, y miraron feo a Jesús cuando Él lo primero que hizo fue hacia los pecadores. Como dice en Lucas 15:2, los fariseos a Jesús le decían: a los pecadores recibe
y con ellos come. Sí, porque los fariseos pensaban que ellos no se podían contaminar con el pecado. Exacto. Porque tenían que mantenerse alejados de los pecadores, porque ellos tenían que mantener una actitud de pureza. Claro. Como Hay que evitar contaminarse. evitar contaminarse. Entonces Jesús rompió totalmente ese paradigma porque Él se acercó a todas las personas, tocó a los leprosos, tocó a las personas que sanó, se acercó a las mujeres. Sí. Entonces eso para ellos iba contra la religión como los fariseos la entendían. Claro. Entonces Jesús, como dice la lección, se sumergió en este mundo para redimirlo, no para evitarlo. Nosotros jamás debemos evitar a las personas. Jamás tenemos que hacerlo como Jesús no lo hizo. Y te quiero pedir, Azucena, que leamos la Biblia en Mateo 5, 13 y 14, por favor. Si me puedes ayudar. 5, 13 y 14, Sí. ¿cierto? Ya. 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Exacto. Aquí Jesús en su Biblia nos muestra como dos ilustraciones. La primera es la sal. En ese tiempo la sal se utilizaba como un sueldo, o sea, a veces pagaban a las personas con sal. Sí. Era un símbolo de gran riqueza. Entonces Jesús a través de la sal nos quiso ilustrar de que nosotros somos la riqueza de este mundo. Ahora la sal nosotros la ocupamos a diario, ¿cierto? Sí. Así también tenemos que ser nosotros. Nosotros los cristianos tenemos que tener un compromiso con el ministerio, porque nosotros, como Él nos muestra aquí, somos la riqueza de este mundo. Tenemos que hacer ese compromiso como cristianos. Y la otra ilustración es la luz, porque la luz no evita la oscuridad, sino que brilla en la oscuridad. Entonces nosotros podemos representar la oscuridad a todos los pecadores, porque todos somos pecadores, nosotros también estamos dentro de la oscuridad, pero nosotros podemos ser una luz en la oscuridad si nosotros tratamos de representar a Jesús. Sí. Eso es lo que nos quiere mostrar la actitud de Jesús, y que nosotros también tenemos que mostrar esta actitud. Primero, de marcar la diferencia y no evitar a los pecadores, y segundo, que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Hay dos cosas interesantes que que se había mencionado acerca de la sal y la luz, que lo mencionaste, y es que, por ejemplo, la sal no sirve para salar algo que ya está salado, no sé si se entiende, pero Claro. algo que ya está con sal, la sal en ese momento ya no sirve. No. Y lo mismo que la luz no funciona o no tiene utilidad si estamos a plena luz del día. Entonces ahí va como el hecho de evitar. Nosotros no buscamos, nosotros no deberíamos ir donde ya están los justos. Nosotros vamos a hacer luz en la oscuridad y vamos a salar algo que no está salado. Exacto. Entonces eso es súper importante, como lo bueno que Jesús utilizó como para utilizar estos elementos que son súper importantes, como aclarar eso. Bueno, entonces siguiendo al siguiente tema, ya hablamos de la actitud, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del trato de Jesús. Y aquí me gustó porque lo primero que dice es que el trato de Jesús hacia las personas fue, no importara quién fuera. Nos dio el ejemplo, por ejemplo, del centurión romano, que tenía un alto mando, ¿cierto? O un leproso, que era lo más bajo, que ya, como dijimos, los evitaban. A él no le importó eso, y el trato era igual para todos. ¿Y cómo era el trato? Lo que más destaca la escuela sabática es que era amable. Con sus amables palabras tocaba un acorde sensible en los corazones de cada una de las personas. Y eso a veces a nosotros como personas somos personas terrenales, que a veces el trato nos juega una mala pasada. Pero tenemos que pedirle a Dios tratar de igualar el trato que Jesús tenía. Y lo otro que también nos dice la escuela sabática es que Jesús buscaba lo mejor de las personas. Y Él nos
pide que también hagamos eso. Cada persona tiene un don, como hablábamos también en las semanas pasadas. Cada persona tiene algo especial que nosotros tenemos que buscar, tenemos que recalcar y hacerle saber a esa persona lo bueno que tiene esa persona. Así también nosotros podemos llegar a ellas y mostrarles la palabra de Dios. Y hay unos principios vitales que la escuela sabática nos trata de resumir, y por eso quiero invitar a leer a mi mamá Isaías 42:3, a mi hermana Colosenses 4:5 y después vamos a leer Efesios 4:15. En estos 3 versículos vamos a rescatar algunas palabras para que nos quede más claro qué cualidades tenemos que tener nosotros para ministrar. Ya. Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Azucena, Colosenses 4:5 y 6, por favor. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Perfecto. Y Efesios 4:15 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchas gracias. ¿Qué podemos rescatar acá? Hablar con verdad, hablar con sabiduría, como dice Colosenses, con gracia, hablar con amor. Todas esas cualidades nosotros podemos pedírselas a Dios. Y si juntamos varias de estas cualidades, podemos tratar de igualar el trato que tenía Jesús hacia las personas, porque también es importante el trato en el sentido en que hay que tener cuidado con herir a las personas. El trato es importantísimo en eso, tanto para las personas que están entrando, que recién están conociendo. Muchas veces una persona va a entrar a la iglesia solo por el trato, Sí. por saludarlo, por ser amable, por invitarlo a pasar a la iglesia. Así podemos hacer que una persona entre. Y también a personas que están saliendo, con una palabra amable, con sabiduría, que nos la va a entregar Dios sin duda alguna, podemos hacer que alguien que se está alejando de la iglesia no lo haga. No lo hagas, claro. No lo haga. Entonces, eso es lo que la lección nos quiere demostrar a través del trato de Jesús. Que el trato es importante para nosotros llegar a las personas. Porque muchas veces nosotros decimos más con lo que no decimos que con las palabras que utilizamos. Exacto. El lenguaje no verbal es muy importante. De hecho, yo leí en un libro por ahí que el 70% del lenguaje que nosotros transmitimos es el no verbal. O sea, es como lo decimos. Por lo tanto, es súper importante que cada vez que nosotros presentemos una verdad a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, cuidemos el cómo decimos esa verdad. Y no diferenciar entre las personas. Sí. Porque Jesús nunca lo hizo. Nunca Jesús tuvo acepción de personas. Exacto. Entonces, como ya vimos, estuvimos hablando acerca de la actitud de Jesús durante su ministerio, el trato con las personas, y ahora queremos pasar a un tema en el cual nosotros queremos hablar sobre la base del ministerio de Jesús. Y la base del ministerio de Jesús está en su ministerio sanador. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos el concepto de sanación, nosotros al tiro pensamos en Jesús y en sus milagros, ¿no? Nos acordamos de todos los milagros que hizo Jesús para sanar las enfermedades. Por ejemplo, también hizo milagros de echar fuera demonios. Entonces, todo este tipo de sanación en el cual suplía alguna necesidad física. Pero algo que me quedó en la lección de esta semana es que la sanación que Jesús impartía no era solo física y no se limitaba solo a eso, sino que Jesús lo que quería hacer era sanar de forma íntegra a la persona. O sea, Él sanaba física, mentalmente, emocionalmente y por último y más importante, espiritualmente. Por lo tanto, el ministerio sanador está muy bien empleado el término porque Él sanaba, pero en todas las áreas de la persona.
vamos a leer una historia para que podamos ver y reflejar lo que acabamos de decir, y quiero que pedirle a mi mamá si puede leer la historia del paralítico en Mateo 9 del 1 al 7. Aquí vamos a leer la historia del paralítico. Así Ya, que... Mateo 9 del 1 al 7 dice así. Ujú. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Como podemos ver en esta historia, acá refleja algo súper importante, que el paralítico, ¿por qué fue a Jesús? O sea, sus amigos trajeron al paralítico en la camilla. ¿Por qué fue a Jesús? Para ir a buscar sanidad física. O sea, necesitaba ser recuperado. Pero sin embargo, en el momento en que llegó a Jesús, Jesús se dio cuenta que lo primero que él necesitaba era sanidad espiritual. Entonces, lo primero que él hace es perdonar sus pecados. Y luego lo sana físicamente. Pero lo que en verdad lo que estaba haciendo ahí Jesús es sanarlo de manera íntegra a la persona. De forma integral. Entonces, muchas veces nosotros, aquí habla la lección de un concepto de que nosotros vemos necesidades manifiestas en las personas. Nosotros podemos observar, de hecho nosotros podemos observar en nuestro prójimo, en nuestra comunidad, necesidades manifiestas de gente que necesita que le suplamos a algo, ya sea necesita que lo ayudemos con algún alimento, necesitamos que le acompañemos. Esas son necesidades manifiestas, pero lo que buscamos más allá es que suplimos esas necesidades, pero lo que de verdad Jesús está buscando aquí es tener la sanidad del alma, ¿ya? Y entonces muchas veces al llegar de esa manera, de entrada, nosotros vamos a estar poniendo una semilla dentro de sus corazones al buscar su necesidad inmediata, pero ponemos una semilla en el cual podemos abrir sus corazones a que pueda conocer la verdad, ¿cierto? Entonces, como le decía, el ministerio de curación, de sanación de Jesús era mucho más que solamente una sanación física y emocional. Entonces, ¿en qué aspectos son los que involucra este ministerio? Y esto lo podemos ver en el Mateo 9:35, y le quiero pedir a Jasmine si me lo puede leer, Mateo 9:35. Aquí lo tengo, voy a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, ahora vamos a ver tres elementos importantes que Jesús utilizaba en su ministerio aquí en la tierra. Y para eso quiero invitar a mi hermana Jasmine si me puede leer Mateo 9:35. Voy a leer, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas gracias. Acá podemos ver en este versículo tres verbos que se destacan. Uno está enseñar, o sea, enseñaba en las sinagogas. El otro estaba el predicar, y luego está lo último, que era sanar. Entonces, en todo acto que Jesús hacía aquí en la tierra, lo que estaba haciendo era hacer estas tres cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. Y la verdad es que en cada acto de curación, en cada milagro, él también estaba enseñando y predicando. Entonces, hay algo con el cual me quiero quedar, y es que muchas veces nosotros, o en ese mismo momento, la misma gente que estaba alrededor de él obviamente le atraía a Jesús por sus milagros. Jesús era un gran hacedor de milagros,
pero lo importante es que muchas veces Jesús quiso recalcar es que Él vino a cumplir su misión acá en la tierra, que era predicar el Evangelio. Entonces Él no solo sanaba o buscaba la sanación física, que es lo que la gente andaba buscando primeramente, y Jesús siempre buscaba llegar a eso primero también, sino que también Él predicaba el Evangelio a través de cada acto de curación. De hecho, quiero leer esta frase que estaba en la lección de esta semana, que decía: cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. O sea, recalquemos, dice, revelar el carácter de Dios en cada acto de curación, o sea, su carácter de amor, aliviando el sufrimiento de la persona que en ese momento padecía estas necesidades, y por último, Él dejaba la puerta abierta y ponía en sus corazones una semillita para que la persona siguiera buscando y tratando de buscar la verdad y acercarlo al reino de los cielos. Entonces, como podemos ver, el ministerio de sanación de Cristo era de manera completa. La persona completa la sanaba, de manera íntegra. Y algo súper importante, que nosotros tenemos necesidades y nosotros tal vez nos cegamos mucho en este mundo de querer suplir nuestras necesidades inmediatas, físicas, monetarias, familiares, pero la verdad es que nosotros no nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es la de reconciliarnos con Dios. Para la vida eterna. Para la vida eterna. Entonces Jesús nos quiso enseñar a través de su ministerio esa gran verdad. Nuestra mayor necesidad es restaurarnos, es sanarnos del pecado, que lo que el pecado rompió en nosotros, que lo que mayor rompió en nosotros fue el separarnos de Dios, nuestra relación con Dios. La relación con Dios. Entonces, como dice la frase acá en el folleto, dice: la reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad. Exactamente. Entonces, con eso quería quedar. El ministerio sanador de Jesús es una sanación completa e íntegra para cada persona. Muy bien. Bueno, ya vimos el trato de Jesús, vimos la actitud de Jesús y vimos el ministerio sanador de nuestro Señor Jesús. Principales aristas. ¿Cierto? Y ahora queda un tema muy importante para nosotros, como pueblo que esperamos la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro prójimo? Este pueblo que está con esta esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, conociendo este mensaje de esperanza, conociendo a este Salvador maravilloso, cómo nosotros como pueblo ministramos y nos acercamos a nuestro prójimo, nos acercamos a nuestra comunidad. Para eso tenemos que acercarnos a la Biblia como nuestra única fuente. Y podemos sacar un ejemplo del libro de Mateo, el capítulo 25, que está en la época final ya de la historia de este mundo, porque este capítulo incluso es después de cuando el Señor Jesús predica su sermón profético. Entonces, si leemos el capítulo 25 de Mateo, encontramos 3 parábolas. La lección dice que está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Un resumen muy breve, porque nosotros en muchas otras oportunidades hemos estudiado estas parábolas con más profundidad, pero la lección enseña que las parábolas de las 10 vírgenes, en forma resumida, lo que tiene que enfatizar es la importancia de una vida cristiana genuina y que tiene que ser llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos convence de verdad, de pecado, de justicia, de juicio. Es el único que nos capacita para ministrar en esta época final en que estamos viviendo. La parábola de los talentos nos enseña en forma muy resumida que debemos ocupar nuestros dones, pedir la bendición de Dios para ocupar esos dones, administrarlos de buena manera. Para el ministerio de Jesús, como lo habíamos estudiado hace 2 semanas atrás. Claro, como estudiamos en la lección anterior. Sí. Y finalmente está el juicio de las naciones.
Y para eso quiero pedirle a Susana que pueda leer Mateo 25 del 31 al 36, que nos pueda ilustrar este juicio de las naciones. Ya, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos las necesidades reales y prácticas que tiene nuestro prójimo. Tiene hambre, tiene sed, es forastero cuando está en un país extraño, está desnudo, está enfermo y está en la cárcel. En todos estos aspectos de necesidades reales de nuestro prójimo, nosotros como pueblo cristiano tenemos que ministrar, tenemos que atender. Y eso es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, solamente eso. Y sobre todo en este tiempo de esta pandemia tan dolorosa que estamos viviendo, donde está tanta gente enferma, donde está tanta gente sola que no puede ver a su familia, ¿cómo podemos acercarnos, sobre todo en este tiempo, con este ministerio real y genuino que el Señor Jesús nos enseña, acercarnos a nuestro prójimo? En toda la historia de la vida de un ser humano se ve que hay una necesidad de Dios, hay una necesidad real, y nosotros como pueblo cristiano tenemos que ministrar, hacer nuestra obra misionera con las personas. Ustedes saben que mi corazón está en la obra misionera, los que más me conocen, ¿cierto? Y está en la obra misionera en la iglesia de Ñuñoa, en la cual pertenezco hace muchos años, y está en una obra misionera que empezamos en la Villa Lo Plaza. Yo a veces me pregunto, en estos meses en que no hemos estado físicamente en nuestras iglesias, ¿en qué nos echarán de menos los vecinos? ¿En qué nos echarán de menos las personas que nos veían congregarnos cada sábado? ¿Cierto? Y todo el trabajo comunitario que hacíamos. Claro, entonces espero que nos echen de menos en forma verdadera, que hayamos dejado una semillita, y que, como lo escuché en un sermón, no son palabras mías, que al cerrarse nuestras iglesias nos echen de menos de verdad. En Ñuñoa, por ejemplo, puede ser que echen de menos los almuerzos comunitarios que tenían cada sábado, que atendían a los hermanos de iglesia y también a gente de afuera. Espero que podamos volver en algún momento, o si no volvemos físicamente, podamos seguir atendiendo las necesidades de las personas en nuestras iglesias y en nuestra comunidad. Bueno, y para ir concluyendo el repaso de esta lección de esta semana, quiero pedirle a Jazmín que lea el texto que está en el día viernes, que es del libro El Ministerio de Curación. Voy a leer un párrafo de la página 104 de este libro, que dice: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, van a sus casas para asistir a los enfermos, dan de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Gracias, Jamín. Bueno, vemos que en este párrafo dice que la gente en este mundo en que estamos viviendo ya no creen en el hombre, no creen en Dios, pero nosotros tenemos que ser un instrumento que rompa eso, que rompa ese prejuicio,
y que rompa ese desinterés que hay por las cosas espirituales. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a nuestra comunidad. Este es el mandato que Dios nos da. Es el mandato. Y tenemos que acercarnos a nuestra comunidad y marcar una diferencia, acercarnos con este amor del Señor Jesús, este amor sincero, genuino. Tenemos que botar prejuicios y tenemos que ministrar a favor de las personas. Yo quiero dar un agradecimiento, un testimonio. Agradezco a mi vecino que hace muchos años atrás nos entregó un mensaje de esperanza en mi barrio, cerca de la iglesia de Ñuñoa de Dr. Yojo, en el barrio de Ñuñoa. Y ahí nos ministró, nos entregó un mensaje de esperanza. Y a todos nosotros nos ha ministrado diferentes personas, quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un esposo, una esposa, y un pololo, una polola. Pero ellos hicieron ese trabajo para que nosotros hoy día conozcamos este mensaje de esperanza. Y nosotros hoy día tenemos la misma oportunidad de ministrar en nuestras comunidades, marcar una diferencia y acercarnos con un amor genuino, verdadero, y llevar este mensaje de esperanza. Permita a Dios que podamos cumplir esta misión, podamos cumplir esta obra misionera y que lo hagamos en forma sincera y llenos del Espíritu Santo y llenos del amor de Jesús. Ha sido muy grato repasar esta lección con mis hijas y deseamos a todos un feliz sábado y nos veremos la próxima semana. Sí, exactamente. Que todos tengan un muy feliz sábado. La próxima semana seguimos repasando las lecciones de este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios. Amigos para Dios. Así que espero que todos tengan un muy bonito día, que les vaya muy bien. Y ahora vamos a seguir con la programación de nuestro programa, nuestro sermón de este día sábado. Que tengan un muy buen sábado. Hola niños, feliz sábado, espero que estén muy bien junto a sus familias, que estén bien de salud. Y ahora yo les voy a contar la historia de los niños. Así que los invito para que se puedan acercar, para que se pongan cómodos y espero que esta historia también los ayude a pensar y reflexionar en el amor de Dios. Y para ponernos un poco más en contexto, yo los voy a llevar muchos años atrás, en el tiempo en donde Jesús estaba en la tierra. ¿Ustedes sabían que luego de que Jesús volvió al cielo, luego de haber resucitado, los discípulos, ¿ustedes saben cuántos discípulos eran? Eran 12, ¿cierto? Sí, eran 12. Entonces, ellos tenían la gran misión de contarle a todo el mundo acerca del amor de Dios y también del plan de salvación. Entonces, los discípulos les contaban a sus vecinos, les contaban a sus amigos, a sus familiares, acerca de lo que ellos habían vivido con Jesús y acerca del importante mensaje. Pero también, como ustedes ya sabrán, había mucha gente que no le gustaba mucho el mensaje que tenía Jesús.
no le gustaba y tampoco le gustaba que los discípulos le estuvieran diciendo a la gente, porque decía, estas personas escuchan más a los discípulos que a nosotros. No, esto está mal. Pero lo importante era que los discípulos estaban dándole el mensaje del amor de Dios a mucha gente que necesitaba recibir ese mensaje. Y uno de estos discípulos, que se llama Esteban, también cumplía muy bien esta misión. Él se esforzaba y se encargaba de que cada persona que él pudiera conversar, pudiera escuchar el mensaje. Pero estas acciones que realizaba Esteban llegaron a los oídos de las autoridades de ese tiempo. Y como yo les decía, a ellos no les gustaba. No les gustaba que los discípulos estuvieran diciendo el mensaje. Entonces ellos dijeron, ¿y este Esteban quién es? No nos gusta. A ver, tráigalo. Y lo llevaron a la cárcel. Imagínense, ¿ustedes creen que le hizo algo malo? No, ¿cierto? Él estaba cumpliendo la misión que Jesús les dejó. Pero él fue a la cárcel. Y luego lo llevaron a un juicio. Qué raro, ¿cierto? Pero si él no estaba robando, no le estaba haciendo daño a nadie, pero aún así, él fue a un juicio. Y adivinen qué, dijeron que era culpable. No, eso es muy malo. Y el castigo que recibió Esteban fue la muerte. En ese tiempo se implementaba un método de muerte que se llama apedreamiento. Eso significa que por medio de piedras las personas se la lanzan a la persona hasta que ya fallece. Eso está muy mal, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Esteban sufrió? Sí sufrió. Por dos cosas. Emocionalmente, porque él sabía que no estaba haciendo nada mal. Él sabía que estaba cumpliendo la misión de Dios. Y además, sufrió las consecuencias de que las autoridades de ese tiempo no lo quisieran. Entonces, recibió la muerte y murió apedreado. Nosotros también vemos que en este tiempo hay mucha gente violenta, ¿cierto? A veces lo podemos ver en las noticias, a veces nos pueden contar algo, lo mejor que le robaron a alguien, que alguien salió dañado. ¿Ustedes creen que esas personas están cerca de Dios? ¿No es cierto? Lo que nosotros tenemos que aprender es que a pesar de que haya mucha violencia en este tiempo, el mensaje que nosotros tenemos que aprender es que Jesús vuelve pronto. Esta violencia en este tiempo es un mensaje para que nosotros estemos más cerca de Dios y para que nosotros, al igual que Esteban y que los discípulos en ese tiempo tan difícil, podamos decir el mensaje de que Jesús va a volver y que Jesús ama a sus hijos. Espero que esta historia les haya hecho pensar y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz sábado! Esta promesa viene del corazón de Dios a tu corazón. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la península mexicana de Yucatán se encuentran los mayores cultivos de planta de pita con la cual se fabrica el hilo sisal. El terreno de Yucatán es duro, de poca riqueza nutritiva. Y cierta vez un grupo de extranjeros visitaron el lugar con miras de establecer una gran plantación de pita en la península de Florida, en los Estados Unidos. Y una vez terminada la visita, los hombres se dijeron, allá hay mejor terreno y la pita crecerá mejor. Y así diciendo, compraron una gran extensión de tierra en Florida y plantaron las pitas, las que crecieron y adquirieron un tamaño enorme. Ahora sí, pensaron estos nuevos agricultores, vamos a tener el mejor hilo sisal del mundo. Les mostraremos a los yucatenses cómo se cultiva la pita.
Y llegado el tiempo, levantaron la cosecha para extraer las fibras, pero con gran chasco y asombro, vieron que las plantas no tenían fibras, eran pura pulpa. Entonces comprendieron que el suelo muy bueno no servía, en tanto que la tierra dura y pobre, con vientos y sol candente, era el mejor ambiente para producir buenas fibras. Traslademos esta lección de la naturaleza al mundo de los humanos. ¿No son a menudo las dificultades y los vientos adversos de la vida los que más nos ayudan a triunfar? Mientras la vida fácil y regalada suele producir pocos frutos de verdadero valor, los contratiempos y las pruebas templan nuestro espíritu y nos dan la firmeza necesaria para triunfar. ¿Sabes que un ambiente de algodones, el que todo nos viene a pedir de boca, que no exige de nuestra parte ningún sacrificio, puede resultar más para nuestro perjuicio que para nuestro bien? La historia nos enseña que la mayoría de los hombres encumbrados que dejaron algo útil en la tierra fueron personas que muchas veces debieron sufrir la pobreza, el olvido, la persecución, la enfermedad y toda suerte de infortunios. Pero a pesar de ello, o quizás dicho mejor, gracias a ello, alcanzaron un triunfo tan marcado que hoy están en la historia. Nadie entonces debe desesperar cuando está pasando un mal momento, ni mucho menos darse por vencido porque deba soportar alguna carga pesada para su corazón. Frecuentemente debemos llegar al último escalón de una mala racha antes de alcanzar el primero de una etapa próspera y feliz. Donde quiera nos encontremos, la vida podrá sorprendernos con un Yucatán duro y hostil, pero comprendemos cuán beneficiosos y cuántos beneficios pueden brindarnos las pruebas si nos colocamos en las manos de Dios y dejamos que Él sea nuestro escudo y protección. Porque dice la Biblia, Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y con Él siempre tendremos una mejor manera de vivir. Cristo
sientas que no hay salvación, Él escucha tu clamor, Cristo te Amén. Muchas gracias, Laura, por esta melodía. Qué lindo siempre es escuchar una alabanza al Señor que de alguna manera representa la oración de cada uno de nosotros a nuestro Salvador. Ahora ha llegado el momento de entrar al momento del culto divino, el que hoy estará a cargo de nuestro pastor, David Cerda. Preparemos nuestro espíritu, entonces cantando nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hola mis queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad queremos hablar acerca de la oración intercesora. Y yo te pregunto, ¿en algún momento has pensado que el Señor estará haciendo todo por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por un amigo, por un vecino, por un compañero, cuando lo ves que él está viviendo momentos difíciles? ¿Será importante orar por él? ¿Acaso el Señor no ha dicho en su palabra que Él enviará a sus ángeles para que nos puedan guiar y nos puedan conducir en el camino adecuado y correcto? Y al mismo tiempo el Señor no nos ha dicho y nos ha prometido que el Espíritu Santo estará trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente para llevarnos a toda verdad. Y si es así, entonces ¿para qué orar? ¿Es importante que oremos por los unos por los otros como acabo de leer? Déjame mencionar lo siguiente. La Biblia está llena de oración intercesora, en donde las personas están orando el uno por el otro, y esta oración intercesora no es para poder cambiar la voluntad de Dios, sino que es para poder poner en la persona que está pasando por una dificultad complicada o que probablemente su fe está flaqueando, es poder orar para que el Señor fortalezca esa fe y pueda confiar y depender 100% de la voluntad del Señor. Hoy día, al vivir en momentos como estos, en nuestro país y en el mundo entero, nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar toda esta situación sanitaria que nos ha tocado vivir? Y por otro lado decimos, Señor, gracias porque tú me has cuidado, me has protegido y yo estoy bien con lo mío. Pero ¿te has puesto a pensar con las otras personas que tienen problemas y dificultades? Y tú puedes pensar, pero si el Señor conoce todo, ¿para qué voy a orar? Y hoy día hay muchas personas que creen que orar
al Señor por algo o por alguien que está viviendo una situación compleja, no es importante. No es que el Señor lo sabe todo, Él conoce toda nuestra vida, pero el Señor mismo, Él nos pide, y Él mismo en algún momento oró por uno de sus discípulos que en el futuro cercano iba a tener graves dificultades, y al tomar decisiones, el Señor está pidiendo que sean las adecuadas. Yo te voy a invitar para que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 22 de Lucas nos vamos a encontrar con el momento cuando Jesús está con su discípulo, y específicamente el Señor se está dirigiendo a Pedro, uno de sus amigos más cercanos dentro de los 12, y él menciona lo siguiente, el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, y el verso 31 y 32 dice de esta forma: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí ya vamos entendiendo algunos de los principios que tiene la oración intercesora. La oración intercesora no es una forma que tiene alguien de orar al Señor para que cambie su decisión con respecto a algo, sino lo que está diciendo aquí el Señor: yo estoy orando por ti, para que tu fe en ese momento, cuando estés viviendo, cuando estés pasando por alguna dificultad, no flaquee, no comiences a dudar de que el Señor está al control de todo lo que ocurre en este mundo, y tú debes aprender a confiar y a creer que si tú eres un hijo de Dios, el Señor pondrá en tu mente y en tu corazón para que tomes la mejor decisión. Entonces, la oración intercesora de alguna forma tiene que ver con pedir al Señor que ayude para que fortalezca la fe, la confianza de esa persona que está pasando por una situación compleja, para poder confiar que el Señor sí sabe, sí está al pendiente y sí va a socorrer y ayudar, porque Dios es amor y el Señor no quiere vernos sufrir. Él lo que quiere es que nosotros seamos personas felices, que aprendamos a confiar, aprendamos a depender de Él. Para ir entendiendo un poco mejor, yo te voy a invitar ahora para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, y vamos a ir al capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer un relato que aparece acá. Y aquí nos vamos a encontrar con una situación bien compleja, en el cual tú te vas a dar cuenta que hay situaciones en la cual una persona está pidiendo, y uno puede de alguna forma juzgarla y pensar de que la condición que la persona tiene o no es merecedora de poder pedir al Señor por algo o por alguien que está teniendo alguna dificultad. Mira lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de Mateo y el verso 21. Aquí está hablando de los momentos que el Señor, estando aquí en la tierra, recorría las regiones y comenzaba de alguna forma a desconectar o a sacar o a arrancar a las personas que estaban en muchas situaciones presas por el enemigo, y los hacía libres en el Señor, y ponía a Él no solamente la curación física de alguna enfermedad que tuviese, sino que lo más importante, hacía que esas personas aprendieran a depender plenamente de lo que el Señor esperaba de ellos. Aquí menciona el Señor lo siguiente, el verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar diciéndole. Aquí estamos nosotros viendo que en esa región que el Señor estuvo, no era una región del pueblo de Israel, pero lo que el Señor hacía, lo que el Señor hablaba, lo que el Señor de alguna forma realizaba, producía impacto en las personas, y comenzaban a confiar y a creer
Y muchos de ellos tenían todas sus esperanzas ya fracasadas, y aquí comenzaba a renacer de alguna forma un rayo de esperanza en las necesidades que ellos tenían. Y aquí menciona que esta mujer tenía información, tenía conocimiento y sabía que este personaje o que algún personaje vendría en ese tiempo a la tierra y que sería el Hijo de Dios. Y en la medida que el Señor comenzaba a recorrer las regiones, las personas comenzaban a identificarlo como realmente el Hijo de Dios. Y esta mujer viene a Jesús y lo primero que hace es un reconocimiento a Él. ¿De qué forma? Mira lo que menciona el versículo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que hace esta mujer es reconocer en el Señor del linaje de David, y probablemente está reconociendo que este personaje es realmente el Hijo de Dios y que en ese momento ella necesita que le ayude. Y ahora no solamente menciona eso, sino que está mencionando, por otro lado, que el Señor la vea a través de la misericordia. Eso significa un reconocimiento de su condición de ser humano, y está de alguna forma entendiendo que está hablando con el Hijo de Dios y que Él tiene todo el derecho y la facultad para poder mencionar o hacer lo que ella quiere o no. Ahora, esta mujer le está reconociendo, por otro lado, está pidiendo misericordia, que la vea a ella a través de la misericordia, y ahora viene su petición. ¿Y cuál es su petición? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oración intercesora. Ella está pidiendo por quién, no está pidiendo por ella. Ella está pidiendo en este momento por su hija, y su hija tiene una condición en la cual ella se da cuenta que por sí misma no puede pedir ayuda a Dios. Hoy día tú puedes tener un familiar, un amigo, un conocido, que probablemente no confía en el Señor, probablemente no cree en el Señor. Y tú ves que lo que está haciendo, o la forma que está viviendo, o lo que le está ocurriendo no es lo adecuado y lo correcto. Entonces, ¿tú qué comienzas a hacer? Tú comienzas a mencionar y comienzas a decir: yo tengo que pedir que el Señor a esa persona pueda abrir su mente para que ella pueda entender y su fe pueda aumentar, para que aprenda a creer y a confiar en el Señor. Y yo comienzo a orar. Alguien puede decir: yo comienzo a rezar y yo comienzo a pedir al Señor para que la mente de esta persona comience a abrirse. En este caso, esta madre tenía una hija. Y si tú eres madre en este momento y ha ocurrido algo en tu vida con alguno de tus hijos, puedes entender el dolor que tiene esta mujer. Su hija estaba endemoniada y ella no tenía ninguno de los elementos para poder ayudar, pero sí conocía a este personaje. Sí sabía que probablemente este personaje era el Hijo de Dios, y sí sabía que tenía autoridad y poder para ayudarla. Por eso que ella va. Y lo primero que hace, él lo reconoce como el Hijo de Dios. Luego lo que hace esta mujer, no solamente reconocerla, sino que pedirle que la mire a ella a través de la misericordia. Y ahora le dice: Señor, este es lo que yo quiero pedir. Mi hija, a quien yo amo mucho, está atormentada, está conducida por un demonio, y yo necesito que tú me ayudes. Luego, aquí tenemos la respuesta del Señor, que es una respuesta totalmente que nos deja a nosotros con los ojos abiertos y nos deja realmente viendo que el Señor está reaccionando de una forma que nunca antes probablemente lo habían visto. Mire lo que dice la Biblia. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Te has sentido muchas veces ignorado por el Señor? Cuando tú tienes a alguien que amas y tú estás pidiendo que esa persona a quien tú amas, esa persona pueda de alguna forma reaccionar y poder salir de su situación de malogro que la pueda tener y pueda realmente ser feliz.
Y tú oras y pides al Señor en forma permanente y constante y muchas veces sientes que no tienes respuesta. Esta mujer está frente al maestro y le está diciendo que le ayude. Pero aquí la Biblia dice claramente, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues, viene gritando tras de nosotros. Esta mujer no le importó que el Señor tal vez no le respondiera en forma mediática. Y el Señor tal vez al escucharla la miró, dio vuelta a la espalda y avanzó. Pero ella siguió insistiendo. Y los que iban con Jesús, los discípulos y las demás personas, le dijeron, Señor, por favor, despídela. Viene gritando, viene haciendo escándalo. Veamos lo que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerda lo que dice al comienzo de la historia? Esta mujer era cananea, no era del pueblo de Israel. Y el Señor, ¿qué está diciendo en este momento? Yo no vengo a entregar bendiciones a los cananeos. Vengo solamente a entregar bendiciones a la casa de Israel, a mi casa. Pero permíteme mencionar lo siguiente. El Señor conocía el contexto de lo que estaba ocurriendo. El Señor conocía la mentalidad que tenían los israelitas que a través del tiempo habían perdido el objetivo. Ellos habían sido seleccionados, llamados, privilegiados, como tú quieras, para que no solamente llevaran un mensaje, el mensaje de salvación, el plan de salvación, sino que al mismo tiempo el Señor los había colmado de bendiciones. Ahora ellos estaban y disfrutaban de las bendiciones como un pueblo protegido, cuidado y bendecido, pero no estaban llevando adelante la misión bajo los términos que el Señor esperaba. ¿Cuántas veces tú, y muchas veces personas que tú conoces, son muy rápidas en discriminar a las personas? Tal vez ya las tenemos etiquetadas, diciendo, no, esta persona sí, esta persona no, esta sí me conviene, esta no me conviene. Y ni siquiera te detienes a pensar un poquito que tal vez esa persona tiene necesidades. Y aquí la Biblia está mencionando que esta mujer, de alguna forma, su mayor preocupación y su mayor dolor era que su hija, ella quería que fuera sana. Y ella estaba confiada y tenía la seguridad que este Jesús, que este personaje, que este hombre que había estado y había pasado y ella lo había seguido, este hombre tenía en sus manos la solución. Qué tremenda fe tiene esta mujer y qué tremenda situación está viviendo, porque pareciera en este momento que el Señor no tiene ningún interés en ella. ¿Estás viviendo alguna situación en la cual han pasado una semana, han pasado probablemente meses, en el cual tú estás pidiendo y le estás orando al Señor para que te ayude a ti o a algún familiar, a algún hijo? Hay muchas historias de mujeres sobre todo que han orado por su esposo, por su actitud, por sus vicios y por una cantidad de otras situaciones. No solamente una semana, a veces han pasado no solamente meses, sino que años. Hasta que esa oración, en el cual esa persona está haciendo, para que esa persona pueda permitir que el Señor pueda entrar a su vida, finalmente da resultado. Nota lo que menciona aquí. El Señor, de alguna forma, está probando, está llevando a esta mujer al extremo, porque necesita que las personas que están a su alrededor y que tienen cierta mentalidad puedan cambiar esa mentalidad. Note lo que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ya le había pedido en la primera instancia y le había pedido misericordia. Ahora, cuando el Señor la ignora,
Y cuando el resto le dice, Señor, por favor, despídela, que no siga ella aquí entorpeciendo lo que estamos haciendo, el Señor le dice, mira, yo no vengo a entregar las bendiciones a los que no son de Israel. Y ella ahora, ¿qué es lo que hace? Ella dice en la Biblia, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, por favor, ayúdame. Va un paso más allá, tal vez de pedir misericordia. Señor, por favor, no tengo nada que poder ofrecerte. No soy nadie, pero necesito que tú me ayudes. Estoy desesperada. O tú puedes decir en este momento, Señor, no tengo nada más que puedo acudir. Necesito que tú me ayudes. Déjame decirte lo siguiente. El Señor está ahí a tu lado. Y probablemente hoy día estás mirando lo que estamos comentando con respecto a las Sagradas Escrituras. Y probablemente vienen a tu mente situaciones que has vivido durante esta semana que está terminando. No flaquees. Alguien está orando por ti. Alguien está intercediendo por ti para que tu fe en el Señor no flaquee, para que tu fe en que el Señor hará un milagro va a ser un hecho. Yo trato de imaginar, esta mujer está buscando a Jesús, está con su mente en el Señor, que es la solución, pero con su mente también en su hogar, con su hija. Yo necesito que mi hija hoy día pueda recibir sanidad, porque sé que este hombre lo puede hacer, pero está teniendo rechazo. Está siendo ignorada. Luego está diciendo que sí, el Señor tiene el poder, la autoridad para poder darle una bendición, pero no está dispuesto a hacerlo solo a los hijos de Israel. Mira lo que sigue mencionando la Biblia. Respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí se usa una palabra perrillo en una situación más cariñosa y bondadosa, en el concepto que se está hablando en ese momento. El perrillo, se habla un poquito de ese perrito que es faldero, ese que puede estar en la casa, no de esos perros que están afuera. Cuando hablamos de esos perritos que están ahí, que están a nuestro alrededor. Entonces el Señor le habla a esta mujer de una forma bien interesante. Y yo digo siempre, cuando en los matrimonios, cuando en los hogares, a veces se habla con código. A veces uno dice algunas cosas, el esposo, la esposa, y uno se mira y pareciera que se van entendiendo. El Señor le está diciendo algo a esta mujer, aparentemente para los que están a su alrededor y que habían dicho momentos antes, Señor, despídela, está el Señor aparentemente confirmando lo que ellos pensaban. El Señor tiene razón. Nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los que recibimos las bendiciones, nosotros somos los que de alguna manera estamos, ¿qué cosa? Siendo los portadores del plan de salvación y las bendiciones que el Señor nos ha entregado, y nosotros seleccionamos a quién le podemos entregar esta bendición y a quién no. Déjame mencionarte lo siguiente. La diferencia que hay entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios es simplemente porque tú ya has recibido la bendición del Señor. Y si estás tan feliz porque has recibido esa bendición, entonces lo que tú debes hacer es pedir al Señor que te ayude para entregártela a otra. Para que esa otra persona reciba de parte del Señor la bendición, la más grande bendición, que es tener la seguridad de la salvación. El relato sigue mencionando lo siguiente. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira cómo responde esta mujer. Ella dijo, sí, Señor, estoy de acuerdo. Pero mira, pero aún los perrillos o los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué tremenda fe tenía esta mujer! Esta mujer está diciendo, Señor, estoy consciente de mi condición. No soy israelita. No soy privilegiada de haber nacido en Israel. Pero Señor, yo creo en ti. Yo confío en ti.
Y yo sé que tú eres el Hijo de Dios, porque al comienzo está haciendo un reconocimiento que es el Hijo de David. Y ella, a pesar del rechazo aparente que el Señor entrega en el primer momento, ella sigue insistiendo. A pesar del segundo rechazo, cuando Él dice, yo no vengo para entregar bendiciones a los que no son del pueblo de Israel, ella sigue insistiendo. Y sigue llegando al límite hasta que finalmente el Señor le dice, mira, no está bien echar las bendiciones que yo traigo a los israelitas, entregárselo a los que no son de Israel. Y lo compara con el alimento. Y ahora ella, ¿qué es lo que hace? Inteligentemente dice, sí, Señor, yo me conformo con la migaja, con lo más sencillo que tú tengas. Porque eso más sencillo que tú tienes y que me puedes dar a mí, que yo no tengo nada, es suficiente para hacer que mi hija, a quien amo, pueda recuperarse. Nota cómo el Señor menciona aquí lo siguiente. Entonces respondió Jesús y le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mis queridos hermanos, no hay duda que la oración intercesora, esa oración que el Señor quiere que tú y yo hagamos por las personas que hoy día están sufriendo y están teniendo dificultades y problemas, y el Señor quiere que comiences por los que tú amas. ¿Y a quién tú amas? A los que están en tu hogar, a los que están bajo tu techo, a los que están un poco más allá, en lo cual tú convives con ellos a través del trabajo, a través de la universidad, del instituto, del liceo. Esas personas que tú de algún momento las conoces y de alguna forma están ellas pasando por momentos difíciles, es ahí donde el Señor te dice, tú necesitas orar, interceder por ella. Y mira, más aún, cuando tú estás orando por alguien, cuando tú estás intercediendo por alguien, tienes que hacérselo saber. Recuerda lo que dice Lucas. ¿Te acuerdas lo que decía Lucas? Voy a volver a leer lo que decía Lucas. Lo que Lucas decía con respecto a la reacción que tuvo el Señor con respecto a Pedro. Aquí mira, te voy a volver a leer lo que leíamos en el capítulo 22 y el verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aquí el Señor le está anunciando ¿a quién? A Pedro, que momentos más adelante él lo negaría. Y el Señor le está diciendo que cuando llegue esos momentos futuros en el cual él probablemente se va a encontrar frente a una situación en el cual debe tomar una posición, su fe en el Señor, a pesar de las condiciones que le ha tocado vivir, que son desfavorables, él puede entender ¿qué cosa? Puede entender que la fe no puede faltar en él, sino que tiene que aprender a confiar en Dios. El Señor le está diciendo a Pedro, te va a ocurrir esto. Yo te pregunto, tú que eres mamá, tú que eres papá, ¿cuántas veces le dices a tus hijos, no hagas esto, no hagas esto otro, no tomes estas decisiones, toma esta otra, porque si no te va a ocurrir esto o aquello? Hoy día muchas veces los hijos toman sus propias decisiones, porque creen que tienen el mundo a sus pies. Y está bien, tienen la juventud, tienen vida y tienen una cantidad de elementos. Tal vez ya tú has pasado por esa situación y sabes probablemente cuál va a ser el resultado. Y cuando pase el tiempo, y a veces lamentablemente ocurre lo que tú quisiste prever, pero de alguna forma no te escucharon, ¿tú qué es lo que haces? ¿Condenas a tu hijo? ¿Condenas a tu familiar? ¿Condenas a tu amigo? Cuando el Espíritu del Señor está en tu vida, en tu corazón,
tiene la actitud que tuvo Jesús cuando Pedro lo negó, habiendo sido advertido. Una mirada de compasión, una mirada de perdón, una actitud de, está bien, vamos a seguir adelante, porque yo estoy contigo y te voy a ayudar. Oración intercesora. Está a través de todas las páginas de la Biblia, en donde el Señor nos invita para que oremos por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados y por las demás personas, para que en los momentos difíciles la fe en el Señor no falle. No falle. La pregunta es, pero si tú no estás teniendo fe en el Señor, si tú no estás teniendo una comunión con el Señor, si tú no estás creyéndole al Señor porque las situaciones te están ahogando, no puedes hacer una oración intercesora porque tú mismo estás complicado. Por eso que el texto que leí al comienzo, que decía Santiago, mira, termino diciendo lo que decía Santiago en este momento. Aquí está hablando Santiago en el capítulo 5, en este libro, y en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. ¿Quieres sanar tu corazón, tu mente? Debes orar por esa persona que probablemente tú ofendiste o te ofendió. Y luego dice, la oración eficaz del justo. Tú no eres justo, yo no soy justo. Pero cuando le pido que el Espíritu del Señor esté en mi vida, me transformo tal vez en una persona pecadora pero justa. Y aquí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Mis queridos amigos, termino diciéndote lo siguiente. ¿Por cuántas personas tú ahora estás intercediendo? Y recuerda, tú puedes estar orando por una, por dos, por tres, por cuatro, por una infinidad de personas. Pero tienes que decirle, yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no flaquee en las situaciones que estás viviendo o que te van a tocar vivir, porque el Señor te ama profundamente y te va a ayudar para que puedas entender que Él tiene misericordia de ti y lo que te ocurra y lo que pase en tu vida, tú tienes que alabar al Señor y agradecerle porque Él sabe qué es lo mejor para tu vida. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tú te transformes en una persona que maneja la oración intercesora para ayudar a otras personas, para que su fe no falte. Y una vez que tú les hables, tú le puedes entregar algo más para que vaya conociendo acerca de este plan de salvación que el Señor tiene para ellos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tu fe, la tuya, no falte. Y cuando tú ya estés bien, entonces tú confirmas al resto, como el Señor le dijo a Pedro. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, en esta hora queremos agradecerte, porque a través del relato de esta mujer podemos entender de que el Señor desea que nosotros podamos orar, desarrollar esta oración intercesora para poder hacer que las personas que están viviendo, a esas personas que amamos, a esas personas que queremos y que están viviendo situaciones extremas, la fe de ellos en el Señor no pueda disminuir, sino que al contrario pueda aumentar. Y esas personas que probablemente ni siquiera tienen conciencia de un Dios, ni siquiera tienen conciencia de la fe y de la confianza en el Señor, a través de nuestra oración intercesora se abran los canales del cielo, las compuertas del cielo, y comiencen a ser derramadas en esa persona las bendiciones hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este elemento que nos ha dejado de poder orar los unos por los otros. Lo pedimos y lo agradecemos confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Agradecemos al pastor por el mensaje de hoy y a Dios principalmente por habernos permitido gozar de un nuevo culto de oración. Sin duda que estos mensajes son de gran beneficio para nuestra vida espiritual y nos dan un estímulo para seguir adelante junto a Dios en medio de estos tiempos de angustia. Quisiéramos dejarlos invitados para el culto joven de esta tarde, que como cada sábado es preparado y presentado por el Departamento de Jóvenes de nuestra iglesia. Al pie de este video usted podrá encontrar información de nuestros programas, la manera de acceder a ellos y también la forma de encontrarnos en nuestras redes sociales, a través de las cuales también puede informarse de todas nuestras actividades. Deseamos que Dios les bendiga grandemente y que tengan un lindo día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida con gratitud por lo que Dios nos ha dado.